que ya estaba suelto además, estaba sobrepuesto, pero la vibración que se genera es tal que puede pasarse a la estructura. Deben tener, bueno, en este caso tienen cimentaciones especiales, pero una vibración de esa máquina, por ejemplo, de 300 kilos, que ya vieron cómo se mueve por medio de aire, el ariete permanece suspendido, cuando se acciona se da un golpe, y aunque el material está recibiendo el impacto de la fuerza del impacto, de todos modos la máquina disipa vibración. Entonces, un martillo de impacto es más riesgoso con respecto a cómo se trabaja que una máquina de presión. Las prensas de presión, capacidades, ¿ya vieron en la teoría, en la literatura, qué capacidades hay de las prensas estampadoras? ¿No? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se imaginan como qué presión tienen? ¿Cuánto se maneja presión? Toneladas, por ejemplo, kilos. Esa blanca es de 300 kilos. Entonces, esa está chavita, es de juguete a la de otras. Pero, por ejemplo, ¿conocen los bastidores? Bueno, un bastidor de un avión de combate, de guerra, ¿cuánto creen que tenga de diámetro? El fuselaje del avión. Más o menos, no quiero usar exactitudes, no tampoco. Menos de 3 metros, ¿no? Entonces, un bastidor, una pieza maciza de menos de 3 metros. Entonces, esas piezas se estampan y se tienen que estampar en una prensa estampadora que tiene un dado que por lo menos mide 4,5 metros o 5. Y la máquina, entre castillo y castillo, que son las piernas de la máquina, pues debe estar todavía más ancha. ¿Cuánto les gusta? Los 7 metros, 10 metros. Y la altura de la máquina por lo menos tendría que estar a la altura de la nave para que pueda propinar presión sobre una pieza de esas. Y anda más o menos en el orden de 300 toneladas más o menos. Pero hay máquinas que son de 1000 toneladas, hay otras que son de 5000, hay otras de 10,000, y hay máquinas que aplican 20, 30, y hay unas más que son de 50,000 toneladas. Entonces es una presión muy, muy grande para aplicar sobre una pieza. Lo único que la diferencia es que el material que se va a introducir en esas máquinas, como por ejemplo la propela de un barco, una hélice, puede ser en lugar de fundida, puede ser forjada. Los cigüeñales de los motores de los barcos son también estampados, entonces tienen que hacerse en ese tipo de máquinas. Entonces son máquinas muy grandes, pero ¿qué hacen nada más? Calentar la pieza, hacer la plástica y aplicarle fuerza para la formación. Entonces es lo mismo en cuanto a lo teórico. En cuanto a una pieza de estas, con una pieza de esas, es el material, la temperatura, la composición y la fuerza que se aplica. Y dependiendo si va a ser para una plancha, si va a ser para una barra, como decía, de 3 pulgadas, decía. Una barra de 3 pulgadas, entonces se determina que para planchas van a ser rodillos, para piezas redondas unas barras, que se va a trabajar en barras, pueden ser también en rodillos, pero pueden ser rodillos de forma, pueden ser en estampa, en extruido, la fabricación de tubos, por ejemplo, macizos, los tubos sin costura. Entonces, nada más es cuestión de enfocar qué proceso se va a llevar a cabo para saber cómo se va a comportar el material. Y después, si queremos modificar su estructura, qué temperatura, y si se va a enfriar, en qué medio se va a enfriar para poder modificar la estructura. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Si entonces, hubiéramos podido doblar la pieza, ¿hubiera quedado así dobladita? ¿No se hubiera roto? No, mientras lo haga en caliente, no. Entonces, ahorita, bueno, si prendo el horno lo quieren doblar, pero es nada más es plástico. Ahí están las figuras que se hacen en los tableros. Y eso depende nada más del operario. En este caso, en el yunque tiene un sentido, las aristas rectas y el circular. En el caso de hacer un redondo, utilizamos el cuerno circular, y si lo vamos a hacer en escuadra, utilizamos el cuerno recto. Es lo único que tiene. Y el yunque, sabrán desde cuándo se ocupa. Más o menos en las películas lo vemos, pero ¿qué es más o menos? La Edad Media, ¿no? Ajá. ¿Y qué se hacía? ¿Qué trabajos se hacían en la Edad Media? Herrería. Mucha herrería. Sí, dice por ahí la literatura
la literatura más cerquita de la realidad menciona que el tratamiento térmico se entendía en la Edad Media, no se definía como nosotros sabemos que es la modificación de la estructura en un medio, pero ellos entendían el tratamiento térmico de otra manera. Inclusive en algunas películas sale que cuando hacen las espadas se decía que la espada tenía el alma de la persona que lo hacía, ¿no? Entonces, pero el alma de la persona que lo hacía, pero cuando la mataban, o sea, no la tenía vivo, sí, se entendía que era muerto. Entonces, ¿qué tenían que hacer para que tuviera el alma de la persona que la hacía? Pues matarlo. Entonces, cuando hacía la espada, lo mataban, y la misma espada, cuando la enterraban o la sumergían en la sangre, tenía ese tratamiento térmico. Entonces, asimilaban que era porque era el alma de la persona, pero no porque era el tratamiento térmico de la sangre que se enfriaba en material. Entonces, un concepto vago que ahorita ya no se podría aplicar, ¿no? pero es parte de cómo se entendían los procesos. Se fueron siguiendo haciendo a mano, se fueron modificando las aleaciones de las piezas, y hasta nuestra era, que lo único que se tiene de ventaja son mejores aleaciones para algún producto en especial. Las herramientas que se fabrican, por ejemplo, las de calidad con respecto a otras, ¿cuáles son? La Snap-on, la Craftsman, ¿alguna otra que conozcan? ¿No? ¿Por qué se dice que son herramientas de calidad? Porque su proceso de fabricación es más especial. Hay un rango de estándar de fabricación de herramienta, y esas herramientas cubren más rango todavía. ¿Qué es lo que cambiaría en una pieza, en una llave española común y corriente de media pulgada? ¿En qué podría variar con respecto a una de muy buena calidad? El control que lleva para hacer el proceso, ¿no? La composición, la aleación, la fundición, el proceso si se va a hacer en prensa, en estampa. El proceso para hacer esta pieza, fíjense bien, si partimos teóricamente hablando de que el espesor, espesor pudo ser de pulgada y media, y es una pieza pequeña, y se logra estirar así, entonces toda su estructura está orientada en una sola dirección, y eso es lo que le va a dar mayor resistencia. Si hablan o le suman a eso que la composición del acero tiene mejores características al impacto, a la fricción, a la intemperie, entonces va a mejorar la cualidad que tenga esa herramienta, desde luego las características mecánicas también bajo la cual esté trabajada. Entonces, eso es lo que le va a sumar también en la fabricación, porque puede ser que de inicio la trabajen en una forja abierta, después la trabajen en una estampadora, y después le dan el acabado en una matriz. Ya están llevando 3 procesos de deformación en una sola pieza, y eso eleva su costo, pero también la calidad de la pieza. Pero pueden tener una llave española simple y sencillamente fundida, ¿no? Entonces pueden obtener una misma pieza de diferente proceso, y además cubre la misma función. Además que a lo mejor la pueden utilizar, como dicen que para nosotros los mexicanos utilizamos las herramientas para todo menos para lo que son. Sí, si tienen, ¿cómo se utiliza el perico o la Stilson? Hasta de martillo, ¿no? Entonces el control de calidad tiene que ser todavía mayor, porque dicen es que no nada más lo utilizas para poder apretar o aflojar un elemento, sino que también lo utilizas de martillo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con el control de calidad, y desde luego para qué se va a estar usado. En la casa generalmente, cuando se compra herramienta buena, que costó cara, ¿qué hacen para conservarla? La limpian, la guardan. No la prestan la china. Pero ¿a poco no? A veces hasta se moja o se echa a perder la herramienta más barata, la económica. Sí. Pero la cara, la buena, la que sí aguanta la lluvia, la que sí aguanta los madrazos, la que sí puede resistir, la limpian, la guardan, está en su estuche. Pero la china no es así. Entonces cuando la china se oxida, dicen no sirvió. Simplemente no se tuvo ese cuidado de a lo mejor limpiarla, de lubricarla, de guardarla. Y a lo mejor la finalidad a la cual pudo haber sido utilizada también depende, ¿no? Una persona que a lo mejor necesita nada más apretar un tornillo de un socket, pues compra cualquier destornillador. No necesita uno que cueste, un destornillador normal ha de andar en el orden de
60, 70 pesos, pero si compro uno de 400 pesos para el mismo tornillo, no cubre la función, no está excesivamente caro, excepto que lo voy a utilizar en otras cosas. Pero bueno, eso está determinado en el análisis de fabricación, porque si el destornillador que cuesta 60 pesos está calculado nada más para tornillos que estén en un socket, pues a lo mejor cubre una función, pero si van a quitar un tornillo que esté en una cabeza de un motor, como que ya entonces no cubre esa función. Entonces, volvemos a hablar del análisis de fabricación, que nos va a determinar cuáles son las características y por medio de qué proceso vamos a obtener esas características. Esa es parte de la amalgama de teoría que nosotros contemplamos, que pues vaya, determinamos que es lo más elemental para poder de ahí buscar más información, pero ya derivada a cada uno de los procesos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues bueno, ese es el ejercicio. Dígame. ¿Qué tipo de acero es ese? ¿Qué tipo de acero era ese? Este es un 1045, un acero para cincel. A diferencia del 1018, que es un hot roll, ¿no? Pero soporta la temperatura para tratamiento térmico y el hot roll, ¿no? No adquiere la temperatura. 1045.